La técnica en pádel es elemental y hay algunos golpes como son el golpe de derecha y el golpe de revés, tanto de fondo como con rebote de pared, a los que muchas veces no le prestamos atención. En este vídeo vamos a analizar cómo puedes mejorar tu técnica y por lo tanto ganar más partidos prestando atención a los golpes básicos, la derecha y el revés. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Pádel. Como os digo, como os decía en la introducción, en muchas ocasiones prestamos atención pues, a tiros como la víbora, bandeja, remate, tiros a veces más complicados o más elaborados o más ofensivos, y la realidad es que la base, que son en muchas ocasiones los golpes de fondo, que son lo que nos da pie, pues mira, el saque, la devolución, la puesta en marcha del punto, son clave, y si no le dedicamos atención y si no trabajamos la técnica, pues realmente no vamos a conseguir mejorar. En el vídeo de hoy voy a explicaros o voy a analizaros utilizando a Rafa Méndez, jugador profesional de World Padel Tour, muchos lo conocéis y mucho más aún los que estáis enganchados a los directos que hago en Twitch. Rafa se ha prestado a que le podamos analizar, y en concreto, aunque vamos a analizar también mucho golpe de red y mucho golpe aéreo, vamos a ir a los golpes de fondo. Primero de los puntos, cuando estamos en el fondo de la pista, ¿debemos golpear en posición frontal o en posición lateral? Es lo primero que vamos a analizar. Y segundo, en función a qué, cuando hay rebote o cuando jugamos sin rebote, en función a qué colocamos un pie delante, pasamos el peso del cuerpo o no, es decir, tenemos que hacer transferencia, qué pie es el que se tiene que adelantar y sobre todo, ¿hay diferencias entre hacerlo de derecha o de revés? Son algunas de las preguntas que vamos a analizar hoy. Vamos con el primer punto, que es jugar la pelota de fondo, tanto de derecha o de revés, en posición lateral o frontal. Si estás recibiendo clases, o incluso si te he dado yo clases, seguramente te he dicho, si eres principiante, que has de ponerte de lado, ¿vale? Que la derecha y el revés se golpean en posición lateral. Y esto es una verdad, pero realmente, según vamos avanzando de nivel, como pasa en muchos otros aspectos, que también, por ejemplo, en la táctica, pues lo vamos matizando. Fíjate que Rafa, la mayoría de las derechas, desde el fondo, las pega en posición frontal. Y ahora me diréis, bueno, Manu, si mi profe me dice lateral o si tú me has dicho lateral, ¿por qué estos tíos profesionales juegan de frente? Bueno, hay que explicar. Cuando estamos en un nivel más avanzado, para todos aquellos que ya jugáis con una mayor intensidad, a veces es que no te da tiempo a ponerte de lado. Es decir, que la técnica, cuando estamos en una posición lateral, pues es más fluida, conseguimos que haya un poquito más de torsión, también es más sencillo el poder ajustar bien las distancias, pero la realidad es que para los jugadores de alto nivel o de medio en alto nivel, pues en ocasiones es que no hay otra opción que golpear en una posición frontal. ¿Por qué? Pues porque no hay tiempo, por la velocidad a la que viene la pelota, porque también en cierta manera recuperamos antes el centro de la pista. En este caso no es como en el tenis, que volvemos al centro-centro, sino que vamos a tapar el rincón, que es el lugar al que siempre solemos volver. En definitiva, se hace por una necesidad. Es decir, que en jugadores de nivel medio avanzado os recomiendo, si estáis cómodos, que juguéis en una posición frontal. Sí que es verdad que pese a jugar en una posición frontal, los hombros, fijaos que el cuerpo gira, hay una ligera torsión, y el brazo no dominante o el brazo no ejecutor, en este caso Rafa es diestro, está equilibrando. De tal manera que sí que hay torsiones, ¿vale? Sí que hay fuerzas que hacen que la pelota se mueva, pero fijaos que las piernas se quedan en esa posición frontal de la que hablábamos. Hasta aquí, ok, estamos en una posición frontal, pero fijaos, de revés, Rafa siempre se pone de lado, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero porque tiene tiempo, ¿vale? Porque si no tuviera tiempo, os aseguro que golpearía en una posición frontal. Pero segundo, porque en el revés, el hombro ejecutor está adelantado y necesita cierta energía para conseguir mover la pelota. Así que, en definitiva, por norma general, los jugadores profesionales vais a ver que juegan mucho más en posición frontal con la derecha que en el revés. En la mayoría de los casos juegan en una posición lateral. Y vamos al punto ya de matrícula de honor. Manu, ¿se pasa el peso del cuerpo sobre la pelota? Porque a mí mi profe me dice que tengo que echar el peso del cuerpo, y como os digo, y yo seguro que te he dicho que tienes que intentar poner el peso de tu cuerpo sobre la pelota, pues también depende, ¿vale? Como en la mayoría de los casos, también depende. Y tengo que intentar ser lo suficiente ambiguo y a la vez afinar como para no liaros. Cuando el jugador puede hacerlo, cuando la pelota queda delante, cuando hay la posibilidad, fijaos que efectivamente se pasa el peso del cuerpo, y fijaos que Rafa pasa la pierna izquierda, como si fuera una volea, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es como hacer una volea. Pero también tengo que deciros que hay otras veces en las que ni se pasa el peso del cuerpo, o incluso el peso del cuerpo se tira en dirección al rincón porque hay que volver rápido a por la siguiente pelota. Así que
De nuevo, el juego de pádel es un juego muy rápido, se intenta siempre estar en la posición adecuada y en ocasiones pues suceden estas cosas, ¿vale? Que se golpea de frente, que no hay esa transferencia de peso, pero hablamos todo, como os digo, en este caso un ejemplo de jugador profesional y como os estoy diciendo, quizá este tutorial es un tutorial para niveles de medio avanzado en adelante. Algo que creo que debéis tener en cuenta, ¿vale? Que ya lo acabo de mencionar, es el uso de la mano no dominante, que aunque estemos golpeando con la mano que lleva la pala, la mano que no tiene pala es muy importante. Primero pues porque equilibra, porque ayuda a las torsiones y bueno, es algo que realmente le prestamos poca atención porque estamos golpeando con la mano que lleva la pala, pero es que la otra mano tiene muchísimo que decir y nos va a ayudar a que todo sea más fluido. Es el motivo por el que veis que los jugadores que tienen buena técnica parece que no hacen ningún esfuerzo. Y ahora quiero que nos adentremos a nivel técnico en un análisis en cuanto a la diferencia entre los golpes sin pared y los golpes de pared de fondo. Así como os decía, cuando la pelota no lleva rebote de pared, pues podéis golpear en una posición frontal en base a unos determinados factores. Cuando hay rebote de pared, os diría que en el 99% de los casos los jugadores se ponen en una posición lateral, se colocan en una posición lateral. Fijaos que Rafa se pone de lado en todas y cada una de las veces que hay una pared de fondo. ¿Cuál es el motivo? El primero de ellos es poder estar en una situación cómoda para poder entrar y salir con la pelota. Entramos a pared, salimos de pared, ¿vale? Entramos a la pared y salimos de la pared cada vez que hacemos un golpeo. Y segundo y más importante, es poder colocar y ubicar el punto de contacto delante de nosotros. Si no te sabes esto, te vas aquí, pinchas, es un tutorial de salida de pared y ahí hago mención exactamente a este concepto. La situación ha de ser pared, jugador que está golpeando y pelota, es decir, nos tenemos que colocar entre la pelota y la pared. Si la pelota nos queda por detrás, vamos a tener problemas. Y ese es uno de los motivos por los que el jugador se coloca en una posición lateral. Va a ser más sencillo moverte a pared y va a ser más sencillo encontrar la profundidad del punto de contacto. Así que fijaos que en el caso de los rebotes de pared, como te digo, 99% de las veces te diría ponte de lado, desplázate en una posición lateral si es posible, realiza esos ajustes y siempre entrando y saliendo de pared. Estos son los aspectos más importantes que yo quería resaltar en el vídeo de hoy. En cualquier caso, estamos hablando de golpes básicos, derecha, revés, rebote simple, de pared de fondo. Déjame aquí debajo qué cosas te llaman la atención, qué dudas tienes, porque lo ampliamos en los próximos vídeos, pero en cualquiera de los casos, repásalo bien, practícalo, dime cuáles de estos conceptos te han ayudado después de practicarlos en la pista y compártelo con tu colega, ese que siempre juega de frente al pádel, para que, bueno, podáis llegar a un acuerdo para el próximo partido. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo.